Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta última clase del año 2020. ¿Vale? Todavía tenemos algunas clases más el año que viene, serán todas clases, veréis, de teoría, porque hoy lo que vamos a hacer es presentar la práctica final. ¿Vale? Tengo unas pocas transparencias sobre la práctica final y luego pues enseñaré el guión y también me gustaría comentar un poco más algunas de las cuestiones de la práctica final. Entonces veréis que habrá una secuencia de vídeos donde iré introduciendo la práctica final. ¿Vale? Antes de nada, un pequeño recordatorio de cómo se evalúa esta asignatura. ¿Vale? Esta asignatura tiene dos notas independientes, que son las notas de prácticas y de teoría. Las prácticas consisten en entregar prácticas intermedias, como hemos venido haciendo hasta ahora, y la práctica final. Y pueden dar hasta 5,5 puntos. Entonces, como sabéis todos, hemos trabajado ya con 5 prácticas intermedias, cada una de ellas da 0,7. Entonces, hasta ahora habéis podido conseguir un máximo de 3,5 puntos. Si vais al aula virtual en calificaciones, hemos introducido ya la fórmula y si no hemos cometido ningún error, pues esa es la nota que habéis sacado hasta ahora en las prácticas intermedias. ¿Vale? Y luego está la práctica final, que como veis, bueno, pues puede dar hasta 2 puntos. ¿Vale? Ahora comentaré un poco más adelante en la siguiente transparencia qué significa eso. Y aparte de los 5,5 puntos para prácticas, pues tenemos 5 puntos en teoría y es un examen de teoría que es el 5 de febrero y en ese examen de teoría pues tienes que sacar al menos un 4/10, o sea, 2 sobre 5 puntos. ¿Vale? Hablaremos más del examen de teoría en una clase que tenemos asignada en enero, veremos exámenes anteriores y hablaremos un poco, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se parecen a años anteriores, quizás este año cambiemos, pero veréis que ahí pues os prepararemos para el examen de teoría que os podéis esperar. ¿Vale? Una cosa importante es que al sumar la teoría y las prácticas, pues tiene que dar 5 o más. ¿Vale? ¿Eso por qué es? Porque el mínimo de teoría es los 2 puntos sobre 5 y el mínimo de las prácticas en realidad es hacer la parte básica de la práctica final. ¿Vale? Entonces, como adelanto ahí, pues la parte básica de la práctica final pues te da 0 puntos. ¿Vale? Hay que hacer los requisitos mínimos y los requisitos mínimos lo que te da es un 0. ¿Vale? Si no llegas a hacer los requisitos mínimos, pues tienes un no apto en la práctica final y entonces pues en esta convocatoria no puedes aprobar. ¿Vale? Si quieres conseguir puntos, ¿no? Eso que hemos dicho hasta los 2 puntos en la práctica final, pues veréis que se pueden hacer requisitos avanzados. ¿Vale? Entonces, como ¿no? Vuelvo a repetir, hacer la práctica final, si haces los requisitos básicos, pues tienes 0 puntos y para conseguir nota, pues puedes hacer requisitos avanzados que esos te dan pues hasta los 2 puntos. ¿Vale? Entonces eso es lo que hace que al final, pues en prácticas puedas sacar hasta 5,5 puntos. ¿Vale? La práctica final es individual, ¿vale? Es de obligatorio cumplimiento, como hemos dicho ahora. Si no tienes esos 0 puntos en la práctica final, si es un no apto, pues entonces no se aprueba la asignatura. ¿Vale? Otro recordatorio, ¿no? Esto vuelve a la transparencia anterior. Como tenemos teoría y prácticas, ahora en la convocatoria del primer semestre, pues si aprobáis una de las dos, ¿vale? Fijaos que hay que aprobar las dos, hay que sacar al menos un 0 en prácticas, ¿no? En la parte básica y la práctica final, y un 2 sobre 5 en teoría. Si resulta que aprobáis una de las dos, pero no la otra, porque no habéis entrado a la práctica final o no habéis aprobado la parte de teoría o no os habéis presentado, pues entonces esa parte que habéis aprobado os la guardamos, ¿no? Entre comillas, para la convocatoria de junio. ¿Vale? Eso quiere decir que si hacéis ahora la práctica final y no os presentáis a teoría, pues en junio pues tendréis que presentaros solo a la teoría. ¿Vale? Eso lo hacemos solo intracurso, o sea, este curso, ¿no? De un curso para otro no guardamos las notas porque, bueno, pues no sabemos ni siquiera si el año que viene seremos nosotros los profesores, ¿no? Y si vamos a cambiar la asignatura
en algunas cuestiones. Entonces, bueno, pues se guardan las prácticas intracurso, ¿vale? Veo aquí en el examen de febrero hay programación, ahora hablaré un poco, un poco de ello. Ah, mira, se te ha respondido Jesús, es verdad, Ana. Entonces, si tenéis preguntas me vais diciendo, ¿vale? Estoy aquí también mirando en el foro, ¿vale? Entonces, la práctica final, como decía, es de obligatorio cumplimiento. Si no la tenéis, pues tenéis un no apto y entonces no podéis aprobar la asignatura. Tiene una parte obligatoria y una parte de avanzadas. La parte obligatoria, como dice su propio nombre, es obligatoria y te da hasta 0 puntos, el apto, y la parte avanzada pues te puede dar hasta 2 puntos. ¿Vale? Son unas prácticas realizadas en Python y la temática es el servicio SIP. La fecha de entrega es el 3 de febrero del 2021 a las 3. ¿Vale? Fijaos que nuestro examen es el 5 de febrero a las 9. Entonces pedimos la fecha de entrega dos días antes. Porque una de las cuestiones que puede pasar, y os lo avisaremos en enero, es que os preguntemos el mismo 5 de febrero sobre vuestras prácticas de alguna manera, ¿vale? O sea, aparte del examen de teoría, el examen de teoría es a las 9 y pues es un examen que normalmente es un examen breve y a las 10:30 hemos acabado el examen de teoría, pues puede ser que a las 10:30 os preguntemos cuestiones relacionadas con vuestras prácticas, ¿vale? Todavía lo tenemos que hablar Jesús y yo, entonces por ahora lo único que os pedimos es que agendéis ese día para que, bueno, pues el examen, el horario oficial es de 9 a 12, entonces para que tengáis en cuenta que ese día pues tenéis examen de 9 a 12. Os avisaremos, ¿no? de antemano, pues, ¿no? cómo será ese examen. Como digo, en enero habrá un día para hablar ¿no? del examen, tanto de teoría como si hacemos preguntas de la práctica final. ¿Vale? Habrá tutorías de apoyo en Teams, como es habitual, entonces las agendaremos, ¿no? y os avisaremos. Entonces, bueno, pues en realidad como tenemos 3 semanas casi, ¿no? Contando la de febrero, de inicios de febrero, 4 semanas, pues ¿no? Siempre teniendo en cuenta que Jesús y yo damos 2 horas de tutoría cada uno, pues entonces hay 16 horas de tutorías. De hecho, hoy esta tarde también estaré, o sea que en realidad hay 18 horas en total y podemos agendar alguna más. Entonces, bueno, pues hay horario de tutorías amplio, ¿vale? Para poder atender y hacer las preguntas ¿no? relacionadas con la práctica final. Y veréis que hay un guión, ¿no? Siempre con las instrucciones muy detalladas. Veréis que este año también como novedad, pues lo que tenemos es, según la última letra del DNI, pues tendréis que hacer ejercicios alternativos, ¿vale? Como siempre, ¿no? realizar los guiones pues no es muy sencillo y hay veces que incluyen erratas, ¿vale? ¿No? Porque bueno, pues hay cosas que nosotros pensamos que ¿no? que están claras en el guión y resulta que, bueno, pues puede dar a una interpretación errónea o varias interpretaciones y entonces, bueno, pues el guión puede cambiar, por eso los numeramos y cuando lo cambiamos, pues pondremos un mensaje en el foro e indicaremos, oye, ha cambiado el guión, ¿vale? Esto intentaremos que no ocurra, pero a veces es inevitable, ¿vale? Muy bien. Entonces, el objetivo principal de la práctica final pues, es implementar un servicio SIP sencillo, pero completo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cómo sería una sesión SIP tal y como queremos ¿no? que se pudiera hacer con ¿no? lo que vais a construir, ¿vale? Una de las noticias buenas es que si habéis hecho la práctica 4 y la práctica 6, pues en parte tenéis muchos ¿no? de las piezas de este puzzle, ¿vale? O sea, esta práctica final pues parte de cuestiones que hemos abordado ya en la práctica 4 y en la práctica 6, ¿vale? Y lo que hay que hacer pues es un servicio todavía más completo, juntando las piezas del puzzle de la parte, ¿no? Si os acordáis, en la práctica 4 era un servicio de registro y la práctica 6 era una sesión SIP peer-to-peer. Pues aquí lo que vamos a tener es un servicio de registro con una sesión SIP ¿no? en la que van a también interactuar pues, servidores intermedios, un proxy. ¿Vale? Entonces nuestro servidor de registro pues, se convertirá en un servidor proxy registrar, porque no solo hará funciones de registro,
sino que también hará funciones de proxy, ¿vale? Entonces aquí se puede ver pues una interacción, ¿vale? Que podría ser, ¿no? De hecho, es una de las dos capturas que os pedimos. Entonces, fijaos que aquí ¿no? Empezamos arriba a la izquierda, pues lo que hacemos es que el user agent 1, que va a ser el de la izquierda, fijaos, ¿no? Hay tres líneas verticales. Entonces, la primera línea vertical es el user agent de la izquierda, el user agent 1. La segunda línea es el proxy registrar y la tercera línea, la de la derecha, es el user agent 2, ¿vale? Entonces, si os acordáis en la práctica 6, entre el user agent 1 y el user agent 2, pues se comunicaban directamente porque SIP es un protocolo peer-to-peer. Y ahora aquí, pues todos los mensajes de SIP van a ir vía, van a ir o al servidor de registro o vía el proxy, ¿vale? Y como es una misma máquina, pues lo llamaremos el servidor proxy registrar, ¿vale? Entonces, la primera interacción es que se registra el usuario y luego veis ahí que, y esto dependerá de uno de los ejercicios alternativos, pues resulta que puede ser que el registro sea tal y como lo hemos hecho en la práctica 4, que te devuelva un 200 OK, o que sea un registro con autenticación. Y entonces, bueno, pues en ese caso seguirá esta secuencia. El servidor de registro devolverá un 401, volveremos a enviar un register y nos dirá un 200 OK, ¿vale? Esto lo comentaré en otro vídeo un poco más adelante, ¿vale? Porque evidentemente ahí lo que faltan son las cabeceras, que es lo que nos indica, ¿no? Que, bueno, digamos, lo que sigue los pasos para un mecanismo seguro, ¿vale? Entonces, como esto digo, depende, no lo tienen que hacer, no lo tenéis que hacer todos, solo los que pues os toque un ejercicio de estos alternativos que hemos dicho para la parte, esto es para la parte obligatoria, entonces a algunos os tocará hacer el servicio de registro seguro y a otros no, ¿vale? A otros, pues si el user agent 2, si miráis, hace un register y un 200 OK, ¿vale? Aquí tenemos los dos escenarios posibles, entonces, bueno, pues a unos les tocará con autenticación y a otros sin autenticación. Una vez registrados, pues el user agent 1 manda un invite con su SDP y ahora, en vez de enviárselo directamente al otro lado, se lo envía al proxy registrar. Y el proxy registrar lo que hace es ver a quién va dirigido ese invite SDP y redirigirle esa petición, ¿vale? Y por eso vemos ahí otra vez el invite SDP que va del proxy registrar a la línea vertical de la derecha, que es el user agent 2. Y ese user agent responde con un 100, 180, 200 con su SDP. Esto lo conocemos ya de la práctica 4, ¿vale? Pero no se lo envía directamente al user agent 1, sino que se lo envía al proxy, ¿vale? Daos cuenta que un proxy en realidad es alguien que interactúa en nombre de otra persona. Entonces, tanto el user agent de la izquierda como el de la derecha piensan que están hablando, ¿no? Que el otro punto final es el proxy, ¿vale? Ellos no son conscientes de que en realidad el proxy está haciendo de proxy, ¿vale? Entonces, ¿no? Eso quiere decir que habrá muchas cosas, como digo, de la práctica 6 que podréis reutilizar. Evidentemente, lo que habrá que hacer aquí nuevo pues es la funcionalidad del proxy, ¿vale? Entonces, el proxy que ha recibido el 100, 180, 200 OK con su SDP, pues lo que hará es redirigírselo al user agent 1, ¿vale? Para que sepa ¿no? qué es lo que está pasando y que ¿no? han descolgado, ¿no? Han cogido la llamada. Y entonces el otro lado pues envía una ACK, como ya sabemos, pero se envía al proxy registra y el proxy registrar, como sabe que no es para él, sino que es para el user agent 2, pues lo redirige al otro lado. Y una vez hecho esto, ¿vale? Una vez enviado el ACK, el user agent de la izquierda, el user agent 1, empieza a enviar RTP y una vez recibido el ACK, el user agent de la derecha, el user agent 2, envía también RTP, ¿no? Por eso el RTP aquí es bidireccional. Habrá, y eso lo veremos en la captura, RTP en las dos direcciones, ¿vale? Se puede hacer con el mismo fichero MP3. Ya sabéis en la práctica 6 cómo enviar RTP. Pues aquí la diferencia con la práctica 6 es que en vez de que envíe solo el user agent 2 al user agent 1 RTP, pues los dos van a enviar RTP, ¿vale? Y por eso la flecha de RTP aquí es bidireccional, ¿vale? Y en algún momento, cuando se termina el RTP, pues desde uno de los dos lados, aquí lo hemos cogido desde el lado de la izquierda, el user agent 1, pero podría ser bien el user agent 2, pues manda un byte. Otra vez ese byte lo manda al proxy registra, el proxy registra lo redirige al otro lado
Y el otro lado responde con un 200 OK al proxy registrar, que el proxy registrar redirige pues, al otro lado. ¿Vale? Das cuenta que aquí el by es de user agent 1 a user agent 2, pero bien podría ser en la otra dirección.